Quisiera hoy continuar con el estudio del libro de los Filipenses y le invito a que usted abra capítulo 2 de Filipenses y vamos a estar hoy entre el versículo 12 y el versículo 30. Filipenses 2, 12, 30. Quisiera empezar hablando acerca de que todos estamos preocupados por la pandemia. Especialmente los medios de comunicación más y los cristianos, ¿por qué no? También están alarmados. Pero lo que debería preocuparnos es tener seguridad de salvación y convicción de estar siendo en medio de esta prueba luz en medio de oscuridad. El título para hoy es Brillen en la oscuridad. Brillen en la oscuridad. Y he querido tomar como referencia, como centro, el texto de Filipenses capítulo 2 versículo 15. Filipenses 2 versículo 15. Y dice así: Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el texto empieza diciendo en Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos. Un par de características que deben distinguir a un creyente, que deben distinguir a un cristiano. Irreprensible, la palabra irreprensible es sin culpa y sin reproche, que no pueda ser señalado por nadie o condenado por alguien, aunque tenga las debilidades propias, defectos, pero que no haya nada grave en lo cual se les señale. Esta palabra irreprensible aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y 3 en el libro de Filipenses. En Filipenses 1:10, el motivo de nuestro estudio Filipenses 2:15 y también Filipenses 3:6. La primera vez que se usa la palabra como un motivo de oración de Pablo para los que tenían conocimiento y ciencia, para que ellos dieran fruto, el llegar a ser irreprensibles. La segunda vez en el texto es mención con el fin que al llegar a ser irreprensibles brillaran en medio de la oscuridad. Y la tercera vez en las credenciales del apóstol Pablo, donde es catalogado por los maestros de la ley como irreprensible en la aplicación de la ley y en su forma de comunicarla y en su forma de enseñarla. Irreprensible en conducta, irreprensible en casa, irreprensible en la iglesia, irreprensible en la sociedad. También aparece otra característica y es irreprensible y sencillos. Los creyentes deben ser irreprensibles, que no tengan tacha alguna, y deben ser sencillos. La palabra sencillo en griego es akeraios, puro, sin mezcla, sin doblez, sincero, ingenuo, alguien que elige lo bueno, alguien que da gloria a Dios. Y tenía que ser así, irreprensible y sencillo, porque hay personas que pueden pasar por irreprensibles e intachables, pero eso mismo les da lugar para que sean orgullosos. Pero deben ser irreprensibles y sencillos. ¿Cómo brillar en medio de la oscuridad? Dos maneras de brillar en medio de la oscuridad. Primera manera, ocúpese de su salvación. En estos tiempos, ocúpese de su salvación. Es claro que no puedo cambiar el mundo, sí influenciarlo. ¿Cómo? Obedeciendo con temor y con temblor. Y no solo obedecer por un juicio
y por la retribución al no hacerlo, sino también con el fin de agradar al Señor en todo. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, hablando por tanto de todo lo que viene diciendo acerca de la unidad y del ejemplo máximo de unidad y de humildad, Jesucristo, por todo lo anteriormente dicho, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debería ser un estilo de vida. El apóstol Pablo le dice que era un estilo de vida para los hermanos obedecer. Pablo los vio obedecer. Ahora él está preso, lejos de ellos, y los anima a obedecer ahora mucho más, como decía el texto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es lo que hacemos en secreto lo que finalmente nos distinguirá de los demás. Quiero repetir esa idea. Es lo que hacemos en secreto lo que finalmente nos distinguirá de los demás. Pablo le escribe otra carta de prisión a Filemón, Filemón 21, y le dice así Pablo, hablándole a este hombre: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Estoy lejos de ti, te estoy dando unas instrucciones, no te estoy viendo, pero sé que harás mucho más de lo que yo te pido. Hermano, amigo, haga todo lo público y todo lo secreto para Dios, y haga más de lo que se le pide, haciéndolo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué esperaba el apóstol? Pablo esperaba de todos ellos que continuaran su obediencia. Nosotros también lo esperamos de todos ustedes, amada iglesia cristiana Vive. Y Dios espera de todas las iglesias esto mismo. Sigan obedeciendo como si nos estuviéramos viendo. Sigan con una buena vida devocional. Sigan con una vida de oración. Sigan con una búsqueda en la palabra. Sigan en sus grupos de conexión, sus grupos de mentoreo. Sigan con su generosidad que les ha caracterizado cuando nos veíamos. Sigan con sus donaciones. Sigan con su evangelización, sigan con su discipulado, sigan hacia la vida eterna. Pero también optimice las oportunidades. No solo ocúpese de su salvación con temor y temblor, sino optimice las oportunidades. Dios puede producir ánimo en todos sus hijos para hacer de esta amenaza que vivimos una gran oportunidad para todos. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿En qué somos atacados? En nuestro ánimo, en vivir por vista y no vivir por fe, en percibir y salir a las calles y sentir esa sensación de desolación, de tristeza, de riesgo, de muerte, de amenaza. Pues bien, el apóstol dice: Dios es el que da nuevos ánimos, y Él produce que creamos y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Hay personas que solo quieren y desean, pero no hacen. Hay personas que desearían cambiar sus vidas, pero no cambian. ¿Cómo saber si es Dios el que nos está impulsando o somos nosotros mismos el que lo estamos haciendo? Dios coloca su binomio en nosotros. La gente lo puede fácilmente percibir. Dios pone el querer cambiar, el querer tener una nueva actitud, pero también el vivir conforme a lo que queremos y a lo que deseamos. Tener actos reales para poder conquistar a lo que hemos sido llamados. Y hay personas que solo hablan, pero no hacen. Es mejor el tímido que actúa que el tenaz que solo habla, es decir, dice e incumple. Es mejor el tímido que actúa que el tenaz que solo habla. La evidencia que Dios impulsa se nota. Lo demás son tan solo puras emociones. Puras emociones. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Las personas que no son dirigidas por Dios, lo que hacen regularmente es para ser reconocidos. Por eso murmuran, por eso se quejan y son orientados permanentemente al conflicto por no ser escuchados. Pero el Señor dice en este momento: nada hagan por contienda, nada hagan por contiendas ni murmuraciones. No hagan así las cosas. Las personas que Dios impulsa tienen su mirada en la gloria de Dios y no en ellos mismos. Están preparándose en medio de este confinamiento. En lo secreto se están preparando, y Dios, que ve en lo secreto, recompensará en público. ¿Cómo brillar en medio de la oscuridad? Número 1, ocúpese de su salvación. Y número 2, ocúpese de su servicio. Ocúpese de su servicio. El que recibe a Jesucristo se convierte en una persona salva de sus pecados y salva de vivir una eternidad sin Él. Pero aquí en la tierra se convierte en un servidor activo por el Evangelio. Enseñanzas en el servicio. El testimonio. El testimonio. Pablo es un excelente testimonio de un creyente y líder en una iglesia por el Evangelio. ¿Cuál es la clave para tener un testimonio así como el del apóstol Pablo? Filipenses 2:16, solamente la primera parte dice: asidos de la palabra de vida. Es decir, sostenidos con todos los sentidos, cuidadosamente con la palabra y la promesa, buscando la palabra permanentemente y la promesa, y siendo sostenidos por esa palabra, asidos completamente. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este tiempo de posible naufragio de la fe, de lo único que nos debemos sostener es de nuestra rústica embarcación, dispuestos a botar cualquier cosa por la borda por salvarnos, sostenidos de lo único que nos puede mantener, esto es la palabra de Dios. Pablo trabajó duro para que los creyentes vivieran de esta forma, dependiendo de Dios en su palabra. Por eso le dice en Filipenses 2:16, la siguiente parte después de la primera: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es tiempo de preguntarnos unos a otros acerca de nuestra común fe.
Preguntémonos, llamemos a alguien que conozcamos, que conozca la palabra de Dios. Es tiempo de preguntarnos acerca de nuestra fe, pues algunos están en peligro de claudicar. Pablo siente preocupación por la fe de los hermanos. Era su costumbre, como con los de Tesalónica, preocuparse por ellos. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo, nuestros discipulados, nuestra evangelización, nuestra visita haya resultado en vano. El apóstol tiene limpia conciencia y aún está dispuesto a morir por la causa de Cristo en favor de los hermanos, pero está preocupado por ellos. Filipenses 2:17 dice: y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo expresa un alto grado de confianza en Dios. Les dice que no se preocupen por si él muere por la causa del evangelio. Ellos debían regocijarse con él de lo que Pablo estaba viviendo, de lo que Pablo estaba sufriendo, de la causa por la cual Pablo estaba sufriendo todas estas adversidades. Filipenses 2:17 dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Enseñanza en el servicio. Primero el testimonio de Pablo, y ahora los testigos del evangelio, es decir, aquellos que acompañaron al apóstol Pablo en su ardua tarea. Tenemos ejemplos de servicio dignos de imitar: Timoteo y Epafrodito. Vamos con Timoteo. Y he escrito algo: de un hombre que se le ha dedicado tiempo se esperan frutos. De un hombre a quien se le ha dedicado tiempo se esperan los frutos. Filipenses 2:19 nos va a hablar de Timoteo. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo fue un gran discípulo, era de buen testimonio. Pablo lo escogió, dice en Hechos 16, en su paso por Listra e Iconio, la gente daba buen testimonio de Timoteo y Pablo quiso que éste fuese con él. Fue un hombre sacrificado que tuvo que circuncidarse por causa de los judíos. Los que sirven en la iglesia con lo que poseen son impulsados por Dios. Por eso el apóstol Pablo va a decir que debemos en el Señor servir, hermanos conectados. Por eso habla de sus cualidades. En Filipenses 2:20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Un mismo ánimo y un interés por otros. Eso debería ser nuestros objetivos para servir. Poner al servicio de Dios los talentos, pero interesarnos verdaderamente por los demás. El apóstol Pablo habla de un mismo sentir, de un mismo ánimo, de un alma con los que los lideran, una solamente, un ánimo y una disposición. Se caracterizan por el interés genuino por su iglesia y sus hermanos, claro, a diferencia de otros hermanos que no tienen el mismo amor. Y quiero preguntarle si usted tiene ese mismo amor, si usted se interesa por su iglesia y por los hermanos. Filipenses 2:21 al 24
El apóstol Pablo dice así: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Qué cuadro, ¿verdad? Necesitamos hermanos así. Necesitamos hermanos como Timoteo, pero también hermanos como Epafrodito. La evidencia de haber nacido de Dios es volverse un discípulo y un inseparable soldado de Jesucristo. Ese era Epafrodito. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Nota los calificativos que le da a su compañero ministerial. Primero, es un hermano de la fe, es un hermano nacido de nuevo, verdadero. Luego es un colaborador, rinde, presta servicio con sus talentos, con sus recursos. Pero va más allá de ser un hermano y un colaborador, es también un compañero. Y estas tres características deberíamos tenerlas todos, porque quizás somos hermanos, pero no colaboramos. Quizás somos hermanos y colaboramos, pero no somos compañeros. No caminamos al lado de alguien. Ser compañero. Y también, claro, habla de ser mensajero y ministrador de las necesidades del apóstol Pablo, diciendo que cada persona, cada servidor, cada pastor, cada líder, cada voluntario, por más que no tenga trabajo, si sirve en algo al Señor, si todo lo que hace lo hace de corazón, tendrá alguien que ministre a sus necesidades. Y que la iglesia, cualquiera que sea, al servir, Dios pondrá muchas personas o algunas personas o pocas personas para que sean ministradoras de las necesidades que la iglesia pueda tener, de forma voluntaria, pero impulsadas por el Dios generoso. Este hombre, Epafrodito, enfermó y al parecer su deseo de seguir sirviendo superaba su condición. Estaba enfermo, pero a pesar de estar enfermo, la preocupación de él por servir era mayor. Más allá de preocuparse por sí mismo, se angustió por la preocupación de sus hermanos por la salud de él. Qué tremendo hombre Epafrodito. No he visto en la Biblia ni en la historia de la iglesia que digan que Epafrodito era un apóstol, que Epafrodito era un hombre grandilocuente, que era un excelente predicador o que era un pastor. Lo veo como un hermano, lo veo como un líder, una persona que brillaba en medio de la oscuridad del mundo y en medio de la oscuridad de la iglesia. Filipenses 2:26 y 27 dice: porque él, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo nos habla de la tristeza. Él está en la cárcel,
y tiene un grado de tristeza y dice: Dios lo ha librado, y no solamente a él lo ha librado, sino me ha librado a mí de que, además de la tristeza que tengo, tuviera otra tristeza mayor. Una buena pregunta que podemos hacernos es, en estos tiempos de amenaza de muerte, es: ¿cuál es el sentido de no querer morir? ¿Por qué no nos queremos morir? ¿Por qué no se quiere morir? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿El amor por esta vida? ¿Nuestro egoísmo? ¿O una justa causa? El apóstol Pablo tiene muy en alto la muerte. ¿Recuerda? Que él dijo: para mí el vivir es Cristo, pero es mejor negocio morir. Decía el apóstol Pablo. Pero aquí habla que Dios tuvo misericordia impidiendo la muerte de Epafrodito. Epafrodito iba a ir a la eternidad, era salvo. Pero el apóstol Pablo aprecia que él se pueda quedar. A este hombre Pablo lo amaba y valoraba el recurso que era para la obra de Dios. Hay hermanos muy especiales. Todos los hermanos son especiales. Cristo murió por todos los hermanos. Pero cuán hermoso es reconocer a aquellos hermanos que se dan por otros. Filipenses 2, 28 y 29 dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Es mejor alguien que se interese por otros, que alguien que tenga mucho talento en algo. Cristianos como Epafrodito no deberían morir tan rápido. Da gusto ver el rostro de un hermano así. Ellos se gozarían de poderle ver, y esto traería consuelo a muchos. Y hay más espacio en la iglesia para hermanos dispuestos a todo por la causa, por la obra del Señor. ¿Es usted uno de estos? Filipenses 2:30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y yo le diría, aún en estos tiempos, si Dios nos mandara a la iglesia a evangelizar y a correr ciertos riesgos, no de reunirnos en una iglesia, pero sí de orar, sí de hablarle a alguien, sí de correr un mínimo riesgo por alguien, por algo, por la causa del Señor, usted lo haría. Epafrodito lo hizo, se expuso por la causa de Cristo. Hay hermanos muy preocupados, más allá de lo debido, por la salud, la muerte y por la vida de sus familiares. John F. MacArthur, hablando de la pandemia, dijo lo siguiente, abro comillas: estamos tan preocupados por miles de muertes por el coronavirus, y eso es solo una fracción del número de personas que están muriendo todo el tiempo. En un año, 5 millones de bebés son abortados. Cientos de miles de personas mueren de cáncer. 315,000 personas mueren en accidentes de auto. Y él termina diciendo: la muerte es
una realidad y va a llegar de cualquier manera. Todos nos vamos a morir de una manera o de otra. No deberíamos preocuparnos tanto de la muerte como si somos salvos y si hemos dado fruto. Responder la pregunta del para qué seguir en la tierra. Todos están preocupados por la pandemia, los medios de comunicación, mucho más, y hay unos cristianos que están en la misma medida de preocupación de aquellos que no tienen vida eterna. Así que, hermanos, Dios nos llama a preocuparnos verdaderamente en ser salvos y en estar siendo luz en medio de oscuridad en estos tiempos. Filipenses 2:15. Mire Filipenses 2:15 y cerramos en esta mañana nuestro estudio. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Querido hermano, hermana y amigo, Dios nos llama para que brillemos en medio de una gran oscuridad. Y antes esa oscuridad siempre ha estado, pero ahora hay oscuridad, tinieblas más fuertes. Pero en medio de esta circunstancia, el cristiano debe brillar, ocupándose de su salvación, con temor y temblor, y aclarando que el ocuparse de su salvación no es que por sus obras vaya a conseguir la salvación, porque Cristo pagó la salvación por nosotros. Es que al haber recibido a Cristo nos ocupemos del regalo que hemos recibido y nos ocupemos en el servicio y seamos de gran testimonio como el apóstol Pablo, y seamos testigos como lo fue Timoteo y como lo fue Epafrodito. Vamos a tomar la Santa Cena en esta mañana, pero hagamos una sencilla oración. Padre, te bendecimos esta hora y te damos gracias. Recientemente veíamos que tú bajaste del cielo y fuiste luz en medio de oscuridad. Te fuiste, ascendiste, pero enviaste el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en nosotros, que produce el querer como el hacer, nos hiciera resplandecer, brillar en medio de la oscuridad. Y hoy, en medio de la oscuridad, te pido por las personas que están afligidas, que están atribuladas, que están desesperadas, que sufren de claustrofobia, que son hijos tuyos también, que tienen miedo. Que hoy, Señor, tú produzcas en ellos el querer como el hacer, el querer como el hacer, el querer resplandecer, el ser luz. Yo te lo ruego y yo te lo pido. Conforta, levanta a las personas que no tienen esperanza, porque tú nos das esperanza hoy y nos haces brillar en medio de la oscuridad. Esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.